Cuando pensamos en la Guerra Civil Española, casi siempre nos viene a la cabeza una imagen muy clara, ¿verdad? La República contra el fascismo. Pero la historia real es mucho, mucho más compleja. Hoy vamos a analizar una de las narrativas más trágicas de la guerra, la de una república que, mientras luchaba por sobrevivir, también luchaba contra sí misma. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Y es que esta idea es, de verdad, la clave para entenderlo todo. No fue solo una guerra contra los sublevados, no. Dentro del propio bando republicano se estaba librando otra batalla, una ideológica y de poder que, al final, resultó ser demoledora. Esta es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que un gobierno que se juega la vida acabe luchando contra sí mismo? ¿Qué lleva a las fuerzas antifascistas a dispararse entre ellas en las calles, mientras el enemigo avanza sin piedad? Bueno, pues la respuesta, o al menos parte de ella, está en el colapso del Estado y en dos visiones totalmente opuestas sobre qué debía ser España. A ver, el golpe militar de julio del 36 no solo empieza una guerra, es que literalmente hace saltar por los aires toda la estructura del Estado republicano. En cuestión de días, el poder del gobierno central pues se esfuma y deja un vacío de poder enorme que, claro, se llenó enseguida por fuerzas revolucionarias. Y si tuviéramos que resumir toda esa inestabilidad política en un solo número, sería este. Tres gobiernos diferentes en menos de 3 años. O sea, en plena guerra. Es que es difícil hasta imaginar el caos que suponía eso. Esta sucesión rapidísima de liderazgos, Casares Quiroga, luego Giral, después Largo Caballero, pues claro, generó una falta de dirección total, un vacío de poder que fue sencillamente catastrófico para el esfuerzo de guerra. Imaginemos la situación. Tras el golpe, el gobierno de José Giral toma una decisión desesperada: entregar armas a los sindicatos, a las organizaciones obreras. Y ojo, esto fue clave para frenar el golpe en ciudades importantísimas. Sí, pero al mismo tiempo tuvo una consecuencia brutal. El poder real ya no estaba en el gobierno. Pasó a estar en la calle, en las milicias y en los comités revolucionarios que surgieron por todas partes, funcionando cada uno por su cuenta. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al corazón del conflicto interno. Por un lado, teníamos a los que veían la guerra como una oportunidad única para hacer una revolución social total, y por otro, a los que decían, un momento, la prioridad absoluta es ganar la guerra, y para eso hace falta un Estado fuerte y un mando único. Dos visiones que, como veremos, eran irreconciliables. Este cartel lo clava, lo ilustra a la perfección. Es de la Confederación de Cooperativas de Cataluña. Y fijaos en el lema: ganaremos la guerra y consolidaremos la revolución. Esa era la doble aspiración. Para muchos, sobre todo para los anarquistas y otros grupos de la izquierda radical, guerra y revolución eran la misma cosa. Por eso se colectivizaron tierras, fábricas, especialmente en Aragón y Cataluña, buscando crear ese famoso comunismo libertario. Entonces, para que quede claro, estamos hablando de dos proyectos completamente distintos luchando, teóricamente, en el mismo bando. La revolución social, con su poder repartido en comités obreros, chocaba de frente con la idea de crear un ejército popular disciplinado, centralizado, que era la visión del gobierno y muy especialmente de los comunistas del PCE que contaban con el apoyo de la Unión Soviética. Y en este contexto, en septiembre del 36, llega al gobierno el socialista Francisco Largo Caballero y llega con una misión muy clara: poner orden en ese caos. Su plan: pues paso a paso, transformar ese montón de milicias desorganizadas en un ejército de verdad. Y claro, eso implicaba disolver los comités revolucionarios y devolver todo el poder al Estado. Fue un intento en toda regla de priorizar la guerra por encima de la revolución. Pero la tensión ya era demasiado grande. Y lo que tenía que pasar, pasó. Todas esas tensiones que se habían ido acumulando durante meses, al final explotaron. Y no lo hicieron en un despacho, no. Explotaron en las calles. Lo que era una lucha de ideas se convirtió en una lucha a tiros. Republicanos contra republicanos en una de las ciudades más importantes de la retaguardia, Barcelona. Los sucesos de mayo fueron, sin rodeos, una guerra civil dentro de la guerra civil. Es tremendo pensarlo. Durante varios días, las calles de Barcelona se convirtieron en un campo de batalla. Por un lado, los anarquistas de la CNT y los comunistas antiestalinistas del PUM. Por el otro, las fuerzas leales al gobierno catalán, apoyadas por los comunistas del PCE. El resultado: la ya frágil unidad antifascista saltó hecha pedazos. Y la consecuencia política no se hizo esperar. ¿El resultado de todo esto? La caída del gobierno de Largo Caballero. Los combates de Barcelona dejaron claro que su intento de integrar a todas las facciones había fracasado estrepitosamente. El poder, una vez más, cambiaba de manos.
Ahora, lo interesante de este cambio es lo que significa. El nuevo gobierno, con el socialista Juan Negrín al frente, supuso una victoria clarísima para la facción que defendía un Estado fuerte. Se echó a los ministros anarquistas del gobierno y la influencia del Partido Comunista, que era al final el canal por donde llegaba la ayuda militar soviética, se hizo casi total. La revolución, para todos los efectos, había sido derrotada. Para entonces la situación militar era cada vez peor. La República estaba completamente sola. Y en ese contexto el gobierno de Negrín jugó su última carta, un intento desesperado por evitar la catástrofe total. En mayo de 1938, Negrín presenta su famoso programa de los 13 puntos. ¿Qué era esto? Pues era básicamente una oferta de paz a Franco. Buscaba garantizar la independencia de España, un plebiscito para decidir la forma de gobierno, libertades civiles, una reforma agraria. En resumen, una propuesta para acabar la guerra sin vencedores ni vencidos. Pero el plan fue un fracaso absoluto. Por fuera, Franco, que ya se veía ganador, lo rechazó de plano. No quería negociar nada, solo la rendición incondicional. Y por dentro, la propia República terminó de desmoronarse. El abandono internacional y el agotamiento extremo culminaron en el golpe de Estado del coronel Casado en marzo del 39, un golpe que derribó al gobierno de Negrín y que llevó al final de la guerra de la peor manera posible. El final de la República no fue solo una derrota en el campo de batalla, fue también una herida moral profundísima. Y quizá nadie expresó esto con tanta lucidez como su último presidente, en un discurso que ya no buscaba culpables, sino que intentaba sacar una lección de todo aquello. Manuel Azaña, ya en el exilio, pronunció un discurso que ha quedado para la historia. Y no era un análisis político, era una reflexión desoladora, muy humana, sobre el coste de la guerra. Un llamamiento a la reconciliación futura, que resumió en 3 palabras: paz, piedad, perdón. Su mensaje era casi un ruego para las generaciones futuras, que cuando el odio volviera a aparecer, se recordara el sufrimiento de la guerra, y de ahí esa frase tan potente: pensad en los muertos y escuchad su lección. Una lección sobre a dónde nos lleva la destrucción mutua. Y esa es la pregunta que, al final, sigue resonando hoy. La historia de la República en guerra nos obliga a plantearnos cuál es el precio de la desunión, sobre todo cuando se enfrenta a una amenaza existencial. Una lección histórica que, desde luego, va mucho más allá de nuestras fronteras y de aquella época.